Hola a todos, comenzamos con la Parashá Devarim. Y bueno, no solamente tenemos una Parashá nueva, sino estamos estrenando un nuevo libro. En realidad, este libro, que es Devarim, o una hermosa traducción al español llamada Deuteronomio. O sea, imagínate que te ponga tu papá y tu mamá Deuteronomio. Qué gran nombre. Pues pareciera un recuento de todo lo antes escuchado. De hecho, este libro es como una remembranza de todos los pasajes anteriores que son narrados por Moshe. Y es llamado, en realidad, Devarim es llamado el libro de Moisés. Mishnei Torah, es decir, el resumen de la Torah o una sinopsis de la Torah. Es como un compendio de los otros cuatro libros. Y hay muchas clases de este libro que no se encuentran en el Zohar. Por lo tanto, para explicarlo, se requieren diferentes fuentes de diferentes mekubalim, de diferentes cabalistas. Y por otro lado, le explicaba a Lea en la mesa de Shabbat, prácticamente se requiere conocer toda la Torah para poder realizar un análisis de todos los eventos que están mencionados aquí en este libro. Este libro, conforme al Talmud, se empezó a escribir desde Rosh Chodesh del mes de Shevat. Y lo escribe aproximadamente Moisés en 1 mes y 6 días antes de su muerte. Los primeros 4 libros de la Torá están conectados al nombre de las 4 letras del tetragrama. Sabemos que el nombre de Yud Ke Vav Ke, el primer libro de Bereshit, conecta con la Yud, y así sucesivamente hasta que llegamos a este libro que representa Malhut. De hecho, el 5º libro está representado por la letra Hei, y la letra Hei vale 5, lo cual hace referencia a la Hei de Malhut. Es decir, la manifestación de todo lo que nosotros hemos creado a través de el espíritu, el pensamiento, las emociones y cómo se manifiesta en el mundo físico. Y vamos a ver aspectos supremamente relevantes, porque obviamente en la medida que la Cábala empieza a aterrizar en el mundo físico, empezamos a entender cosas que de otra manera sería imposible tratar de aprenderlo por el sentido literal. Entonces, añade este libro al pueblo de Israel para impulsar el ingreso de Israel a la tierra de Canaán, ¿no? La famosa tierra prometida. Ya hemos hablado mucho que el concepto de la tierra prometida es la tierra de la meditación cabalística. Primero, recuerda el viaje de los 40 años en los desiertos. 40 años en el desierto. Y amonesta a todas las personas presentes, hace una tojajá, una amonestación, y varias amonestaciones de hecho, y recuerda el viaje de los espías. El nombramiento de los jueces, que son el Sanedrín, que llevó a cabo. Entonces decía, hacen el nombramiento de los jueces con un Sanedrín y termina contando las múltiples guerras y batallas, cómo vencieron a los gobernantes, al rey de Sihón, a los emoritas, a Og y Magog, en fin, todos los errores cometidos del pueblo de Israel. En realidad, Moshe deja ver que no es posible estar en un nuevo estado, que es la tierra prometida, si el estado anterior no ha quedado claro. Obviamente no puedes pasar a bachillerato si no has terminado primaria. Y eso es lo que deja claro Moshe. Y esa es la pregunta para todos. ¿En qué nivel estamos? Entonces, así como Akadosh Baruj Hu destruía mundos, nosotros también construimos sobre un estado anterior. Todos nosotros somos un símil de este pueblo que continuamente estamos destruyendo nuestras malas actitudes,
nuestras malas midot, malas cualidades, y estamos reconstruyéndonos día con día, perfeccionándonos. Entonces, así como me preguntaron una vez, ¿y por qué Akadosh Baruj Hu destruía mundos? Nosotros hacemos lo mismo. Todos los días nos reconstruimos y nos perfeccionamos, dejando atrás lo que es obsoleto, viejo, ineficiente, y lo cambiamos por algo nuevo. Es decir, construimos siempre sobre un estado anterior. Y eso es lo que está haciendo Moshe. Les está diciendo, esto fue todo el estado anterior, y aquí está la oportunidad para poder salir y escapar de nuestro propio ego. Todo este proceso es para salir de nuestro propio ego. Entonces miremos que este Sefer Devarim, comienza justamente en el inicio del mes de Av, uno de los meses más negativos del año. Y de hecho, se lee o en Rosh Chodesh de Av o se lee en la semana más negativa del año. Ya sabemos que con justa razón a Moshe Rabenu, su madre lo escondió, dice, 3 meses, ¿no? El mes de Tamuz, Tevet y Av. No es que lo escondió 3 meses seguidos, no. En esos 3 meses, que son 3 meses donde recibimos, no es que sea una energía negativa, es una luz, una fuerza tan directa que no la podemos absorber, no la podemos amortizar. Yo siempre hago el ejemplo que es como si tú tienes sed y lo que hacen es que te vuelcan encima las cataratas del Niágara. Tu vaso se queda vacío, te quedas sin sed y te quedas todo mojado y aplastado y nada, no pasó nada, no te sientes horrible. Entonces, esto es exactamente el efecto que tiene el mes de Av. Por lo tanto, en este mes, por lo menos hasta el 9 de Av, si tú andas haciendo negocios, andas en la calle, andas trabajando, estás en el lugar equivocado. Aquí el caracol se mete a su caparazón, se dedica a hacer tefilá, se dedica a hacer oración, conexión, meditación, se dedica a rectificar los procesos que están incompletos en la parte de afuera, porque si sales afuera, la tormenta te los va a rectificar en un instante, y eso se siente muy feo. Y es lo que nos va a explicar esta parashá. Esta semana, que es la más negativa del año, justamente Moshe hace una serie de reprensiones, o tojajot, justo con el propósito de elevar la conciencia del pueblo para entrar a la tierra prometida. Y es que se está acercando Kippur, se está acercando Rosh Chodesh. Y nos están dando esta parashá para que empecemos a conectar y a ver qué es aquello que no anda bien en nuestra vida. Se empiezan a botar las partes incompletas de nuestra vida, nos empiezan a llegar avisos de autoridades, juicios, problemas con socios, con familia, de todas las cosas que no tienes rectificadas en tu vida, todas las cosas que no has elevado, todas las cosas que no están al nivel del Zohar, que no están al nivel Kadosh. Estas reprensiones tienen una relación justamente con la destrucción de los 2 templos. El primer templo se destruyó por Gilui Arayot, relaciones prohibidas. En pocas palabras, Zera Levatala. El pueblo estaba en promiscuidad. Y el segundo templo, antes de terminar, primer templo, entonces Zera Levatala. Segundo, por derramar sangre. Y tercero, por Avodah Zara, que es idolatría. Y justamente si observan, de esto está hablando la parashá. Todos los eventos que vienen en la parashá están asociados con Zera Levatala, derramamiento de sangre e idolatría. Y el segundo templo, el segundo Beit HaMikdash, por el odio gratuito. Lo que se llama el Sinat Hina, es decir, el no darle reconocimiento al otro. Y de ahí que incluso ese odio gratuito vino
hasta Rabí Akiva con sus 24,000 alumnos que fallecieron por lo mismo, por no reconocer al otro. Es decir, comentarios y actitudes negativas del prójimo. Nos encanta criticar al prójimo. Esta parashá trabaja justamente en cambiar la percepción de la negatividad del otro. No en cambiar nuestra boca, sino la percepción negativa del otro. Y Moshe lo que hace es que hace todas estas reprensiones al pueblo y se convierte Moshe, si observan cómo es escrito, en su gran moré, su gran maestro. Por lo tanto, solo por el mérito, escuchen bien, solo por el mérito de aceptar las reprensiones que le da Moshe, el pueblo de Israel pudo entrar a Tierra Santa. Solo por las reprensiones que tu maestro te da es que puedes avanzar de nivel. Porque tu maestro alcanza a ver en ti lo que tú no alcanzas a ver. Es una mitzvah, es un precepto. Reprender al compañero cuando comete un error. Tienes no solamente que decírselo, tienes que reprenderlo. Así lo dice la Torá, lo dice el Talmud. Porque si no lo reprendes, tú eres responsable de ese incumplimiento. Pero no solamente eso. Lo que estás haciendo al reprenderlo es quitar el orgullo de la persona para que precisamente entre un nuevo espíritu que precisamente tenga esa sabiduría para que permanezca dentro de él. Claro, si tu compañero no lo recibe porque hay orgullo, porque hay ego, pues entonces va a continuar el problema. Esa corrección que se le da al compañero, como es la que hace Moshe aquí en la parashá, viene del alma, no del ego. Tú no reprendes a un compañero porque está incumpliendo una mitzvah o porque tiene una mala cualidad por ego tuyo. Tú no ganas nada. No. Es solamente por ayudarle a la otra persona. Puesto que está asociada siempre en ejemplos de corrección. No para efectos de comparación. Son ejemplos de corrección del alma y no de su cuerpo. El segundo templo no solamente se destruye por el odio gratuito, sino porque nadie reprendió esa actitud. Es decir, había poca valorización del otro. Se había convertido en un templo de piedra, un templo de adoración, pero nadie reprendió eso. Y es que esa actitud proviene de, como dice mi maestro, un ocupa. Es como un paracaidista que se mete a la persona y domina a la persona y le hace cometer innumerables cortocircuitos. Ese ego no es la persona. Es un ocupa que cuesta mucho trabajo sacarlo porque es un paracaidista que ahí vive. La diferencia de todas las vivencias que se narran en la parashá, si observan ustedes, es que en esta ocasión el pueblo de Israel sí escucha la llamada de atención de Moshe. En esta ocasión sí escucha la reprensión de Moshe y la diferencia es que acepta esa reprensión. No como en Tisha B'Av, que fue el caso de los espías, que regresaron de la Tierra Santa y la gente, cuando les empiezan a decir, miren qué buena tierra, vamos para adelante. No, la gente se pone a llorar sin motivo. Dudando de Akadosh Baruj Hu. Le dice, en pocas palabras, no tenéis confianza en Akadosh Baruj Hu. No acepta el comentario de la corrección y por eso se vuelve a mencionar en esta parashá. Porque no se corrigió el problema. Por eso ahora, cada mes que es Tisha B'Av, ¿sí? Cada mes de Av nos dan un motivo para llorar. Es decir, ahora sí, el 9 de Av, ahora sí debemos llorar. Se determina, para que ustedes se den una idea, en Tisha B'Av, en función de la intención que tiene la persona, cuántas lágrimas derramará en el año. Así como en Rosh Hashanah se determina lo que recibiremos en el año,
Pues de la misma forma, en Tisha B'Av se determina cuántas lágrimas recibiremos en el año, o sea, cuántas lágrimas derramaremos. Por eso invito a la reflexión, pero no para derramar lágrimas sobre cosas tristes. No, es para derramar lágrimas y reconocer que no hemos sabido construir el nuevo templo. No hemos tenido las cualidades para que el nuevo templo se reconstruya. Yo pregunto, ¿acaso que el pueblo judío no tendrá suficiente dinero? ¿No tendrá suficiente lana, plata, varo, como dicen en México, para construirse un templito? Hombre, si el pueblo judío tiene mucho dinero, ¿a poco no tienen para construir el templo? No, es que el templo no hace afinidad con las cualidades actuales del pueblo de Israel. Por eso no existe aún. Y ya mencionamos que en realidad el templo nunca ha existido, el templo de Akadosh Baruj Hu. Ha existido el templo del pueblo de Israel, pero no el templo de Akadosh Baruj Hu. Porque el templo de Akadosh Baruj Hu es indestructible. Entonces, yo les pido que en esta semana, y si estamos entrando al mes de Av, invito a la reflexión para que con agrado y amor nos dediquemos, en lugar de hacer negocios, en lugar de trabajar y en lugar de hacer cosas que no tienen ninguna utilidad, esta semana cumplamos mitzvot, estudiemos a profundidad para conocer cada día más a Kadosh Baruj Hu y reflexionemos en las cosas que tenemos que elevar si no queremos sufrir consecuencias. En el judaísmo se nos enseña a llorar por el templo, pero mi maestro enseña, nunca Akadosh Baruj Hu ha construido un templo. Nunca. Pero ¿acaso nosotros hemos dado las condiciones para que ocurra la construcción del templo? Esa debe ser nuestra aflicción. Que no hemos dado las condiciones para que ocurra la construcción del templo. Y ver cómo maltratamos a la Shejina. Cómo se maltrata la semilla y cómo maltratamos como consecuencia a Kadosh Baruj Hu con las cosas que decimos. Nos equivocamos siempre hablando del prójimo, olvidando que el otro también tiene una chispa de Kadosh Baruj Hu. Cuando tú te expresas en notar los errores del otro, le estás diciendo a Kadosh Baruj Hu que está mal. Es bueno notar los errores del otro, pero con objetividad, no como queja. Entonces, lloramos por reconstruir nuestra conciencia. Ese es nuestro lloro. Ese es nuestra reconstrucción del tercer templo, que será un templo de almas, no de tabiques. El día de Tisha B'Av nos levantamos mediante el amor incondicional entre nosotros, en lugar del odio gratuito entre nosotros. Renunciamos al odio gratuito, pelear entre nosotros sin motivo y al contrario, amarnos sin motivo. Entonces Moshe justamente va a empezar abordando al pueblo de Israel. Y aquí viene algo muy interesante. Prácticamente toda la parashá está explicada en el primer párrafo. Dice, le habla al pueblo de Israel en la orilla opuesta del río Jordán. Pues no que estábamos en el desierto. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se nos perdió la Torá o qué pasó? ¿Sí? Dice, en el desierto, en la planicie frente al mar de los juncos, al Yam Suf, del Mar Rojo. Y menciona diversas ciudades, mencionando entre ellas la localidad de Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Curioso, ¿eh? Se ha buscado en toda la Torá dónde está la localidad de Labán y Tofel y nunca se ha encontrado. Entonces, ¿qué pasó?
¿Se le perdió la brújula a Moshe? ¿Qué pasó? Aparentemente, son lugares cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué relación tienen estos lugares más bien para que Israel pueda entrar a la tierra prometida? Esa es la pregunta. Pero si él les estaba hablando desde ese lugar, entonces hay una aparente contradicción. Porque si ellos, se supone venimos de la pelea con Sihón y los emoritas, con el pueblo de Moab. Es decir, estábamos en la llanura de Moab, hasta donde se acabó el libro pasado. ¿Por qué menciona el desierto? Si es la llanura de Moab, no es el desierto. Y si les habla en la orilla opuesta del río Jordán, pues entonces no coincide con la posición. Un lugar que no están en ese momento da origen a la parashá. Ese es el punto. Un lugar donde no están en ese momento. Es donde deberían de estar, pero no están ahí. Todavía no están ahí. Prueba de ello es que se acaban de mencionar las 42 paradas del pueblo de Israel en la parashá anterior. ¿Se acuerdan? Dice, y salimos de tal lugar y llegamos a tal lugar, y salimos de tal lugar y llegamos a tal lugar, y salimos, o sea, lo repite 42 veces. Y ya sabemos que hace referencia a la Namejoach, todo eso. Ahora vuelve a mencionar el desierto, pero al lado de las llanuras de Moab. ¿Cuál desierto? O estamos en las llanuras de Moab o estamos en el desierto. El desierto, ya explicamos, es el lugar de la meditación. Lo explica claramente mi maestro. Marca una ausencia de una serie de cosas. No hay árboles, no hay plantas, no hay personas. Es un lugar de introspección, de reflexión hacia el interior de las personas. En ese desierto, el pueblo de Israel aprendió en sus 42 niveles o 42 paradas varias cosas. Cuando se quedaron sin alimento o sin agua, nos quejamos ante Moshe. ¿Por qué nos has traído a ti aquí, Moshe? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos tienes aquí en el desierto? Quejándose contra Moshe y contra Kadosh Baruj Hu. Así es. Cuando no logramos las cosas, nos quejamos contra Kadosh Baruj Hu. Hazbe Shalom. Así que esa expresión hace lugar a que su viaje por el desierto, escuchen lo que estoy diciendo, a que su viaje por el desierto fuera justamente un proceso de rectificación. Es más importante el proceso que la corrección. Lo expliqué. Si no estás dispuesto a sufrir, lo dije en la clase pasada, no dije que tienes que sufrir. No, es el proceso de corrección interno, lo que es el sufrimiento. La parte de afuera ya es fácil. Esa rectificación está asociada a estos lugares que se mencionan. Ahí se los voy a explicar. Por eso es que van a ver que toda la parashá está en el primer párrafo. En el desierto hubo reclamos contra Moshe, diciendo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Se acuerdan? Hace referencia a la meditación, el desierto. Es decir, es un pueblo que no es meditativo, no eleva los problemas, se queja de ellos. Luego dice, en la planicie, se refiere al evento de Moab. ¿Se acuerdan que fue cuando estaban en una planicie y Moab, donde estaba Bilam y Balak, que los estaban observando desde arriba, y el pueblo de Israel estaba en una planicie? A eso se refiere. Donde hubo actos de idolatría. Se doblaron ante dioses de piedra. Y hubo zera levatalá, promiscuidad, idolatría y pérdida de la semilla. Luego dice, frente al Mar Rojo,
donde al verse atrapados entre el mar y los egipcios, nuevamente desprestigiaron a Moshe y reclamaron a Kadosh Baruj Hu cuando les acababa de hacer 10 plagas para librarlos y tenía preparado todo a Kadosh Baruj Hu para que pasaran a pie seco sobre el mar. Se refiere, cuando dice frente al Mar Rojo, a Lashon Hara. Los sabios revisaron toda la Torah y vieron que no hay una parada que se llame Labán. Labán significa blanco, ¿no? No hay un lugar en toda la Torah que se llame Labán. Y también hace referencia a otra palabra, Tofel. Pero es que aquí está el secreto. Tofel tiene una similitud cuando se intercambia la Tav por la Tet, que tienen el mismo origen fonético. Y dice Tafel. Tafel quiere decir despreciaron. ¿Qué despreciaron? El blanco. ¿Qué era blanco? El maná. Los secretos del cielo. Akadosh Baruj Hu alimentaba al pueblo con los secretos del cielo, un alimento que no tenía desperdicio alguno. Los sodot no tienen desperdicio alguno. Es el estudio de los secretos. ¿Pero qué querían? Conectar con carne roja, con el lado izquierdo, con el cuerpo. Necesitaban carnita del cuerpo para sentirse vivos. Al quejarse, no conectaron con el árbol de la vida, que es el Zohar. No vieron ese árbol tampoco al llegar a la tierra donde, al contrario, vieron a los colosos, a los gigantes. Y la tierra de Hatzerot hace referencia al evento con Koraj, quien también blasfemó contra Moshe, contra Aarón, cuestionó por ende a Kadosh Baruj Hu y puso en duda la Torah misma. Trajo la discordia al mundo, invirtió el rigor por la clemencia, colocó la columna izquierda sobre la columna derecha. Pero también en esa parashá de Koraj, en Hatzerot, se recuerda que Miriam adquirió lepra por hablar mal de su hermano Moshe. Una cosita de nada, una cosa ínfima. Pero por el nivel de Miriam, le dio lepra. Hace nuevamente a la Zarat, al Motzirá, a la mala boca, a la blasfemia. ¿Qué nos está enunciando Moshe? Todas las cualidades por las cuales no están en el lugar donde deben de estar. El último lugar que menciona es Dizahav. Se traduce por el oro. Se refiere a que cuando se fueron de Egipto, llevaban muchísimo oro. Y por eso pudieron hacer el becerro de oro. Si no hubieran tenido oro, no hubieran podido hacer el becerro de oro. ¿Y sabes qué es? Mal ojo, envidia, mala boca y promiscuidad sexual. Por eso a veces en la vida no te dan para que no hagas tu becerro de oro. Ya sabemos, hace referencia a Egel, becerro, Ayin Hara, Lashon Hara y Gilui Arayot. 3 elementos que forman la palabra Egel, becerro, y además hicieron un dios, Hasbe Shalom, un dios de una figura física, distinta a lo que enseña la Torah. O sea, también partieron la Torah. Entonces, en realidad, está haciendo un resumen, Moshe, de los principales elementos que tenemos que corregir, que tenemos que rectificar en el mundo, particularmente, lo voy a mencionar, no hablar mal de nuestro semejante, no quejarnos de lo que nos sucede en contra de Akadosh Baruj Hu, de la pureza sexual, del estudio de los secretos, y donde Moshe les reprende, pero no les reprende directamente.
Por lo tanto, este libro básicamente es un resumen de una serie de reclamos que Moshe le hace al pueblo para que recapacite, pero no en una forma negativa. Porque aprendemos que cuando no hacemos esto, las cosas marchan muy bien. Y aprendemos cómo se debe de reclamar. Por eso cuando nos enojamos por algo, debemos dejar pasar, dice la recomendación de los Mekubalim, 3 días o un Shabbat. Pero no reprender en forma directa, porque en ese momento las personas logran corregir sus errores no por la represión directa, sino a través de su conciencia. Convierten sus errores pasados en méritos. Cuando el pueblo de Israel reconoció esta enseñanza de Moshe, los convirtió en méritos. Porque cuando nosotros reconocemos nuestros errores, lo convertimos en un mérito. Y sabemos que en ese momento ya no nos espanta, ya no nos asusta nuestro error, porque sabemos que ya no lo vamos a volver a repetir, porque lo reconocemos. Debemos ayudar a los demás a rectificarse con este ejemplo que da Moshe, pero no hablando de sus errores pasados directamente, entendiendo que lo que la persona hizo en el pasado queda enterrado. Ya, es pasado, murió. Porque Akadosh Baruj Hu es el único que conoce los motivos y situaciones por los cuales te pusieron en esa situación. Particularmente a esa persona. Entonces, es un proceso, fíjense, donde se mencionan 9 lugares. Y la palabra 9 es Emet. Es 441. 441 suma 9 es Emet. Es decir, tenemos que pasar por todos esos procesos que acabo de mencionar para conocer nuestra verdad. Entonces, hemos visto a lo largo de muchas clases cómo las fuerzas del mal cobran precisamente esa fuerza, valga la redundancia, a partir de la semilla desperdiciada del hombre. La razón es que no tienen vida propia. Por lo tanto, debemos saber que las fuerzas del mal tienen 2 objetivos. Alejarnos de la Kabbalah, puesto que ahí está el remedio para vencerles. Si no conoces la Kabbalah, te van a vencer. ¿Y cómo ser feliz en este mundo? Y como el objetivo es que el ser humano sea infeliz para que reniegue de su creador, precisamente nos da la Torah las fórmulas para ello. Y segundo aspecto es generar enemistad en las personas. Bloqueos. Ese bloqueo que se da en los negocios, en el trabajo, entonces es por falta de amor. Porque de esa forma, influenciando en su mente las fuerzas del mal, generan discrepancias y problemas entre las personas para que no podamos estar conectados trayendo bendición al mundo. Sabemos como consecuencia que Malhut es la semilla, es la Shejinah, es la presencia divina. Lo menciona en su última conferencia mi maestro, es la matronita. Así le llama. Por lo tanto, en este último libro de Devarim, nos va a conectar como el último libro del Pentateuco con el mundo de Malhut. Es decir, cómo vencer en la parte física con la conexión espiritual a las fuerzas del mal. Pero en realidad no es una repetición. Es una manifestación de un proceso. Esto que acabamos de leer en este libro es una manifestación de un proceso que viene desde Bereshit, en el principio de año. Y nos fuerza a tener que hacer un recuento de nuestro avance espiritual en el año. Porque se acerca el fin de año. De la misma forma como hacemos un recuento de nuestra vida. Y cada noche hacemos un recuento de nuestro día. Cuando hacemos, quería Shema la mitad que hacemos en la noche. Malhut es el reflejo de los mundos superiores. Solo es el reflejo. El mundo físico es como están tus mundos superiores.
Y lo podemos observar en el Miluí, es decir, en este nombre que es de la siguiente forma. Es el nombre de Yud Ke Vav Ke abierto al nivel de Malhut, que es Yud Vav Dalet, GG, Vav Vav, GG. La primera parte, Yud Vav Dalet, es Keter Jochma, la Yud. No varía en el resto, en todos los nombres, Yud Vav Dalet es igual. No varía en el resto de cada letra. Pero en todas las demás, GG, Vav Vav, GG, una letra es el reflejo de otra. Ese es el nombre de Malhut. En realidad esto significa que Akadosh Baruj Hu también va a manifestarse en total sociedad con el hombre. Todo lo que está en la esencia del hombre, en su inteligencia, en sus emociones, es lo que se va a reflejar en su vida. Es un socio tuyo. Él es Or Pashut, luz simple. Tú quieres ser el mejor basquetbolista, te va a ser el mejor basquetbolista. ¿Quieres ser el mejor narcotraficante? El mejor narcotraficante. ¿Quieres ser el más envidioso? Te va a convertir en el más envidioso. Lo que tú hagas. Activamos entonces desde el nivel de Malhut, pero recibimos desde Jochma y Binah la inteligencia divina. Es decir, este nombre que empieza con Yud Vav Dalet, en realidad nos explica que somos co-creadores con Akadosh Baruj Hu al nivel de Jochma y todo lo demás se refleja en Malhut. Aquí entendemos que los ritos que hacemos son un medio, no un fin. Y que aquel que hace un rito sin la conexión correcta es casi como si hiciera idolatría. Porque a partir del rito nos asociamos con el Eterno, pero no a partir del acto, sino de un propósito elevado. No somos monos que vamos a un lugar y hacemos lo que hace la manada. Nos da fuerza para manifestar nuestro trabajo espiritual de todo un año. Pues de la misma forma, Moshe sabe que está por morir. De hecho, un tzadik escoge el día de su muerte. Por lo tanto, sabemos que los secretos más sublimes y más profundos de un tzadik se revelan justo antes de su muerte, porque su alma está separándose de su cuerpo y alcanza un nivel único. Este nivel, cuando se empieza a separar el alma del tzadik, se llama Ze-Adavar. Ze-Adavar, que si lo entendemos conforme a las enseñanzas de nuestro maestro, es Ze, es Binah. Es decir, Davar es palabra. Palabras dichas desde el mundo de Binah. Este libro lo escribió por inspiración divina, literalmente por vía telepática, en la gran mayoría de sus libros, pero el cuarto libro lo escribe de su puño y letra Ze-Adavar. Palabras directas de Binah, donde obviamente Akadosh Baruj Hu es quien dirige su intención, pero justamente Devarim, cuando habla de lo que Akadosh Baruj Hu le manifiesta a Moshe, ahí en la parashá dice Ze-Adavar. Es decir, es el único profeta que dice tales palabras. Si ustedes buscan todos los profetas, nadie, ninguno, ni siquiera el Onaví, dice Ze-Adavar. Los demás profetas dicen Ko-Adavar Hashem. Ko-Adavar Yud Ke Vav Ke. Así dice. Así como Hashem me dijo. ¿Qué significa esto? Esto es algo precioso. Así como Hashem me dijo, quiere decir así como. Algo parecido. Como tal cosa. En comparación a. Así como yo lo vi, te lo estoy platicando.
en comparación que Moshe dice, Ze Adabar. Lo que dice es, esto es lo que Dios dijo. Esa es la diferencia del nivel profético de Moshe. Entonces, el nombre de Devarim del libro quiere decir dichos o cosas. Es decir, como si fuera algo poco relevante. O sea, cuando decimos Devarim, es como las cosas que están aquí encima de la mesa. No te refieres a algo destacado en particular. Como cosas que no alcanzamos a identificar. Una caja llena de cosas que no alcanzamos a identificar. Devarim, cosas, dichos. Una serie de dichos. La finalidad de este libro es explicar como si Moshe los hubiera soportado 40 años de quejas y actitudes negativas del pueblo de Israel, pero la forma como escribe este libro, fíjense, es tras esperar 40 años de quejas. ¿Tú serías capaz de aguantar 40 años de quejas? Eso es paciencia, ¿eh? Les hace notar de forma indirecta todas sus faltas. En esos 40 años en el desierto, justamente es el aprendizaje del pueblo de Israel. Y nos enseña que es más importante el proceso que el resultado. Ojo, no hay un buen resultado en la vida si no hay un buen proceso. Todas las cosas que fallan en nuestra vida es porque fallamos en el proceso. Ponte a analizar lo que tú quieras. Se te fue algo en el proceso. Por eso, en esos 40 años, narra todas las guerras. ¿Cuáles son esas guerras? Las discrepancias internas. Que en realidad, esas guerras interiores las enfrenta toda persona. 40 es un número que se identifica con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esa es la guerra interna. Distinguir entre el bien y el mal. Pasamos por 40 años. Y hagan un análisis. Normalmente, ¿a partir de qué edad una persona empieza a distinguir entre el bien y el mal ya realmente? Después de los 40 años. Aprender a cambiar ese 40 por 9. Emet. Tienes que pasar por 40 para que pases por estas 9 ciudades y llegues a la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Transformar nuestro ego por amor hacia el prójimo. El que transforma su ego por entender que el prójimo es él mismo, ese conoce la verdad. Ese ya entendió quién es Akadosh Baruj Hu. El de enfrente, que está enfrente de ti, es Akadosh Baruj Hu. Todo ego se relaciona con Egipto, que es la inteligencia del cuerpo. La transformamos por amor al prójimo. Eso es Binah. Es Shabbat. Una tierra donde fluye leche y miel. Eso es Shabbat. Lo dice muy claramente el Zohar y está escrito normalmente con un código que repetimos prácticamente todos los días. Dice, Eretz Zavat Halav Udbash. Una tierra donde fluye leche y miel. Las siglas de Zavat Halav Udbash al revés es Shabbat. En Shabbat
aprendemos a transformar nuestro ego por amor al prójimo. Todos somos unos en la mesa de Shabbat. Todos somos uno en la sinagoga. Todo el pueblo de Israel se une. Así deberíamos de ser todos los días. Cada semana hacemos un nuevo comienzo en Shabbat, ¿o no? Hacemos un reset en Shabbat. Y en Shabbat reconocemos nuestros errores. Hacemos toda una oración, meditación. Es todo un trabajo interior para corregir nuestras patrañas de la semana. Pues de igual forma esta parashá busca entender nuestro propio mal y buscamos una acción de corrección, de crecimiento. Esta parashá busca sacarte de una vez por todas de Egipto para salir de la muerte, de la ceguera, de la invalidez espiritual, a través del deseo de otorgar versus Malhut, que es el deseo de recibir. Esa es la profundidad de esta parashá. Pero justamente en Shabbat, esa tierra de la meditación en Shabbat se activa desde Malhut. Por eso dice Shabbat Malhuto. Shabbat es Binah, sí, pero se activa desde Malhut. Tienes que conocer los secretos de Shabbat para activar Binah. Porque Binah se activa desde la relación en Shabbat. Si no, no activas Binah. Sigues en Malhut. La mesa de Shabbat es pura conexión con Binah. El lavado de manos, todos los mitzvot de Shabbat es conexión con Binah. Esa tierra de meditación desde Malhut utiliza este deseo de recibir. Por eso la relación activa el deseo de recibir, pero lo transforma en deseo de otorgar en Binah. Entonces el hombre es perfecto. Ahí es llamado perfecto. Transformó el deseo de recibir, utilizó toda esa fuerza y lo cambia por un deseo de dar. Cuando el pueblo de Israel logra ese nivel, Moshe desaparece y muere. Ya no lo necesitan. Así logramos el nivel de Adán. Esa explicación es la función que viene a difundir Mashiach. Eso no está en ninguna parte, pero se estoy dando para que comprendamos este concepto. Entonces dice, Hashem nos sacó de Egipto, y lo dice la parashá, por su odio por nosotros. Así lo dice tal cual. Nos sacó de Egipto por su odio por nosotros. O sea, imagínate nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que no entendemos por qué nos pasa lo que nos sucede. Y justamente ese es el gran regalo al momento en que nos damos cuenta que esos eventos que nos suceden, esas cosas que no entendemos por qué nos pasan, son nuestros maestros para que sepamos moldear hacia la realidad que sí queremos. Ligamos con el hecho de que el pueblo no podía entrar a la tierra prometida. Nos pasa un evento familiar, de negocios con nuestro socio, de lo que tú quieras, negativo. No entendemos por qué. Pues ese es tu maestro. Para que tomes eso que está todo cuatrapeado, te relajes, lo controles y luego te conectes al nivel de Jochma y lo moldeas como debe ser. Tú eres co-creador. Pero si no lo haces,
Por eso no puedes entrar a la tierra prometida. Porque no puedes entrar con tus patrañas a un lugar puro. No puedes entrar con los zapatos sucios a un lugar limpio. Pero tampoco Moshe podía entrar, así le dice, tampoco tú. Pero por razones diferentes, ¿eh? En realidad, el pueblo estaba en un nivel muy bajo y Moshe es el maestro del Sod. Es el maestro de los secretos. Uno estaba al nivel del vino y otros estaban al nivel del pan. Por lo tanto, los que estaban al nivel del pan no podían entrar a una tierra donde fluye leche y miel. Es otro nivel. Pero el que ya está en el nivel del vino o el que está en el nivel del maná, pues tampoco le corresponde estar con la leche y la miel. Por lo tanto, Moshe no entra. Porque además si Moshe, y esto me gusta explicarlo, si Moshe entrara con el pueblo, por las cualidades de Moshe haría el tikún de todo el pueblo. Se lo carga entre las patas a todo el pueblo. Entonces lo que explica diciendo, salimos de Egipto, así lo dice la parasha, salimos de Egipto y fuimos desde Ir hasta Kadesh Barnea en 3 días. ¿No? Así dice. Un viaje que normalmente se hace en 11 días. Y así lo explica con esas palabras la parasha. Fuimos desde Ir hasta Kadesh Barnea en 3 días. Un viaje que normalmente se hace en 11 días. Y se perdieron 40 años tras todo lo sucedido. Pregunto. Esto en realidad es un código para explicar que en realidad están en el 1 de Shvat y Moshe morirá el 6 de Adar y comienza a contar la historia de lo sucedido en Egipto, pero la cuenta de una forma suave y totalmente atenuada contra la historia original, cambiando su represalia por una bendición para el pueblo. Vamos a entrar a profundidad qué significa esto. El Arizal, Rabbi Isaac Luria de bendita memoria, explica que cuando dice el Dios de tus ancestros los incremente en 1000 veces más, es porque la gematría de El Shaddai, que es 345, Shaddai, Shin Dalet Yud, perdón, 345, es igual que la de Moshe. Y si el Shaddai lo deletreamos, ¿sí? O sea, abrimos el Shaddai y se deletrea cada letra, nos da 999. Más el Kolel, que es la Aleph, nos da 1000. Entonces 1000 es el Shaddai abierto, igual que la palabra, igual que Moshe, que es 345. El Ari explica entonces que esos 11 días se refiere a los 7 días, a los 7 reyes primordiales de los mundos del caos. Lo que son las sefirot de Zeir Anpin y Malhut. Y recordemos que esos reyes murieron. Es decir, esos mundos fueron destruidos. Los rectificaron. Y se refiere a los 7 reyes primordiales y a las 4 espaldas o estados de Abba e Ima antes de ser corregidos. Es decir, a lo que es Jochma y Biná antes de ser corregidos. Porque tienen una parte positiva, negativa, cada uno. Son las espaldas de Abba e Ima. Así lo manifiesta el Ari. En total, 4 más 7 son esos 11 niveles. Por eso quisiera aclarar que si no se tiene un nivel como el del Arizal, es prácticamente imposible descifrar
este número 11? Sabemos que el 11 está referido a aspectos de caos. Estos 11 niveles son 11 elementos caídos, dice el Arizal. Son los 11 días que provienen del mundo del caos y son la fuente de esos 11 días, esos puntos, los 7 reyes primordiales y las 4 espaldas o estados de Abba e Ima antes de ser rectificados. Porque, si se acuerdan, hay 11 ingredientes que componen el incienso de la Ketoret. Quiere decir que la Ketoret rectifica las malas midot, corrige el caos. Son 11 los cueros de cabra que tapaban el tabernáculo. Por lo tanto, ¿qué es el tabernáculo? Es el lecho nupcial, es el lecho conyugal. Eso repara el caos. Y 11, las maldiciones de la parashá, creo que es Kitabó, donde están las maldiciones. Perdón si aquí hay un pequeño error, pero la parashá donde se mencionan 11 maldiciones. Y esas maldiciones, cuando nosotros las pronunciamos al revés, son bendiciones. También reparan el caos. Entonces, todas estas 11 en realidad están relacionados con las 10 klipot de Nogá, Tiferet, de la klipá Nogá, que es la última de las 4 klipot que separan la luz de nuestra alma y el trabajo que venimos a hacer a este mundo, que es quitar la klipá de estos 4 mundos. Nosotros tenemos 4 mundos: el mundo de Asiá, Yetzirá, Beriá y Atzilut. Y cada uno de estos mundos, el mundo físico, emocional, intelectual y espiritual, tiene una clipa donde conectamos con cosas que no son. El problema del mundo físico de Malhut es que tiene clipot, tiene velos que parecen apetecibles, son ricos, sabrosos. Son velos que nos impiden ver el mundo espiritual y trabajar con inteligencia. Pero, en realidad, para nosotros, nos hacen daño. Por ejemplo, a lo mejor te gusta mucho la música o las películas de Disney. Pero es tiempo que estás desperdiciando para estudiar. Es tiempo que no estás conectando con lo que debes. Entonces tienes que tener cuidado. Porque algo que aparentemente es apetecible se puede convertir en un problema. Los amigos, el trabajo, el dinero, son cosas que son apetecibles, pero también son velos. Nos hacen daño a menos que tengamos la madurez suficiente para transmutar aspectos negativos de nuestra vida y transformarlos en cosas positivas. ¿Escuchaste? Porque lo que voy a decir es un concepto que tienes que entender primero. Es decir, tener la madurez suficiente para transmutar aspectos negativos de nuestra vida y transformarlos en cosas positivas. Está hablando de las 40 paradas, que es distinguir entre lo bueno y lo malo para nuestra vida. Eso es madurez. Madurez es distinguir. Escuchas una canción muy bella, pero dices, es minja. Dices, me gusta ver películas, pero espérame, es Shabbat. Me gustan mucho mis amigas, pero tengo clase. Me gusta mucho salir afuera, sí, pero necesito estudiar. A diferencia de todas las demás klipot, la klipá Nogá, que es el nivel de Tiferet. ¿Qué es Tiferet? Es el nivel elevado del tzadik.
es quien ha hecho teshuvá, es quien sabe resistir para otorgar. Ha controlado el deseo de recibir para transformarlo en deseo de otorgar. Es una existencia. La Klipá Nogá es una existencia que corresponde, dice el Ari, a la conciencia del individuo, a lo divino o a lo antidivino. En la Klipá Nogá hay 10 niveles y en ella está la fuerza de vida. Las sefirot del árbol de la vida están llenas de luz. Fíjense lo que voy a decir, muy importante. Las sefirot del árbol de la vida están llenas de luz. Por eso no se puede ver la luz desde afuera, sino desde el interior. Porque lo que ven tus ojos hacia afuera es pura oscuridad. Y creemos que vemos. Por eso nos encontramos muchas cosas en el mundo físico que parecen luminosas en este mundo, pero en realidad no lo son. Referente a las klipot, es importante saber que la fuerza divina que les da vida a las klipot, la fuerza divina que las llena, no puede ser absorbida por ellas cuando no son compatibles. Las klipot, que son como vasijas, son vasijas. No puede ser absorbida la luz por ellas. Simplemente la contienen. Es decir, como si la luz se meciera dentro de ellas. ¿Sí entienden? Como si fuera un gas etéreo que está dentro de ellas. Estoy hablando en sentido figurativo. Dice, por lo tanto, el Ari dice, la luz se mece en ellas y se mece por fuera. La palabra se mece es la misma que utiliza la Torá cuando dice que el mundo era tohu vabou, el mundo de demonios. Así dice. Y yo lo vi físicamente, yo lo revisé esto. Dice, Beruach Elohim merajefet al pene amaim. Así dice. Beruach Elohim merajefet al pene amaim. El Espíritu de Dios se mecía sobre las aguas. La palabra merajefet tiene las mismas letras que 288 chispas o nitzotzot. De ahí que el Ari hace referencia que la primera vasija que se rompió en 288 pedazos son las 288 almas originales. A pesar de que la vasija en el mundo infinito se rompió en 11 pedazos. Explica que son los 11 pedazos que ya mencionamos, que hace referencia a esos 11 días. 11 días hace referencia a 11 mundos. Explica que en el Sefer Yetzirah dice que el valor 11 implica una condición que al final es conectar con la Klipá, pues excede las 10 sefirot, ya que no hay más de 10 sefirot. Cuando tú agregas, te quedas con menos, con menos, con menos, con menos, con menos, con menos, con menos.